Noche de viernes en las pantallas de Vía X, tu propia vía, y comenzamos Tiempos Violentos. Hay muchísimo para conversar en este remate de semana. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se trasladó a la Araucanía tras un año de estado de excepción. Y si bien la autoridad señala que los delitos han disminuido, en el último tiempo hemos visto un claro recrudecimiento de los ataques. ¿Qué medidas adicionales tomará el gobierno? ¿Entregarán nuevas facultades a los efectivos militares en pos de garantizar la seguridad de la región, en una región además donde ya surgen voces pidiendo estado de sitio? ¿Qué significaría eso en la práctica? Hoy Mauricio Daza nos lo va a explicar en detalle. Además, revisaremos los coletazos de los indiscretos mensajes de WhatsApp entre Pablo Milad, el presidente de la NFP, y la cúpula de los clubes de fútbol chileno. ¿Qué respondió el gobierno? Ya lo vamos a analizar. Noche de viernes, es hora de Tiempos Violentos. Es importante decirlo para quienes quizás se confunden en los chats de amigos. Esto no es un caramelo. Esto es responsabilidad. Me imagino esos chats con puros hombres. Esto no es populismo. Esto es justicia. En una cosa la chuntaron, esto sí es feminismo. Y estamos orgullosos de que lo sea. No se lo mandó a decir con nadie el presidente de la República a la gente de la ANFP. Vamos a estar analizando, por supuesto, las palabras del presidente, luego de saludar a nuestros invitados, pero antes, como siempre, a nuestro abogado que es de la casa, Mauricio Daza. Buenas noches, Mauricio. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Tiempos Violentos. Claro, vamos a hablar de este chat, pero lo más importante que el chat, ¿qué es lo que ocurre con la violencia en los estadios? ¿Hay algún avance? ¿Qué son estas negociaciones que se habrían revelado también en este intercambio, ¿no? En este chat que parece que no era muy privado? Vamos a analizar también lo que se vincula con la Araucanía. ¿Qué es un estado de sitio? ¿Qué es un estado de emergencia? ¿De qué estamos hablando cuando se señala? Mire, tenemos que poner más fuerza en la Araucanía. ¿Servirá de algo o no? Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar esta noche acá en Tiempos Violentos. 3 parlamentarios nos acompañan en esta noche aquí en Tiempos Violentos. Comenzamos con la diputada de Convergencia Social, Lorena Fríes, que vuelve al programa. Bienvenida nuevamente, diputada. Por favor, 10 segundos para usted respecto a las palabras del presidente. Desde ahora ya. Absolutamente de acuerdo. Esto no es un caramelo. Esto es poner en valor lo que ha sido una deuda con las mujeres en Chile en materia de pensiones y ahí donde más duele a los hombres, en el ingreso al estadio. Bien. El ingreso al estadio, ahí les duele. La diputada Elia Molina, que debuta en el Tiempo Violento, no habíamos tenido la oportunidad de conversar con ella. Bienvenida, diputada, gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. 10 segundos para usted. Creo que esa filtración, que no sabemos muy bien el mecanismo, revela de alguna manera todavía la cultura machista imperante en Chile, y en la medida de que justamente se tomen medidas como la que se están tomando hoy día, es el derecho que tienen todas las mujeres y los hombres, un porcentaje bajo son los hombres los que tienen que recibir pensiones, es el derecho, y sobre todo para mi gusto, los niños. Aquí estamos viendo que día a día niños pueden pasar hambre, frío o no ir al colegio por negligencia y por padres que no pagan la pensión alimenticia. Diputada, 10 segundos. No 100 segundos. Oiga, no, es que lo que pasa es que la diputada, me gustaría aclarar. Lo que pasa es que fue el diputado Naranjo el que le explicó a la diputada Molina cuánto eran 10 segundos. El diputado, más o menos. En escala de Naranjo, eso Esta fue una escala. Mira, Sí. esto en la escala de Naranjo fue un instante. Un instante, nada más. Toda la razón. No se preocupe, diputada, bienvenida al programa. Al La final del próxima programa, la hago más cortita y me compenso. al final del programa Muy yo le doy bien. 10 segundos de nuevo y usted ahí se va a ceñir a los 10 segundos. Pero muy bien. Vamos a estar conversando con la diputada Elia Molina también en los próximos minutos. El diputado Yerso ha venido al programa, maneja la dinámica. 10 segundos, diputado, para usted. Claramente no son caramelos, pero queremos más acción y menos discurso. Llegó la hora de tomar las medidas correspondientes porque no debemos permitir estas cosas y combatir la violencia en el estadio. Perfecto. ¿Por qué caramelo? ¿Por qué habla de grupos de amigos de hombres el presidente? Bueno, pues si usted no está al tanto de la situación, se conoció, y el mérito es de los colegas del diario La Tercera, que publican una conversación de un WhatsApp. ¿Qué WhatsApp? El WhatsApp que tiene el presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, con los principales presidentes de los equipos del fútbol profesional chileno, entre ellos Colo-Colo, la U, O'Higgins y tantos otros más, además de un dirigente en particular.
¿Qué fue lo que más sacó roncha de la conversación? Porque esta conversación entre los dirigentes del fútbol se da tras los hechos de violencia en los estadios y tras la reunión que sostuvo el fútbol con el Ejecutivo en La Moneda. Veamos, esta es la conversación en términos generales. Pablo Milad le responde a Juan Tagle de la Universidad Católica, quien no estaba de acuerdo con la medida de que gente con deudas de pensión de alimentos entrara al estadio. Y Pablo Milad le dice, es porque al gobierno le gusta este tipo de eslogan que ayudará a sacar lo otro. Nada más que un caramelo. Al gobierno le gustan estas cosas, amigo. Hay que aprovechar de comprometerlos con lo que sea, pero siempre sacando provecho nosotros, por supuesto. Nos pidieron eso. No fue una iniciativa nuestra, pero pasó sin pena ni gloria. La conversación sigue y Pablo Milad le vuelve a responder a los dirigentes del fútbol. Dice, si conseguimos el apoyo del Estado, eso será un pelo de la cola, mi querido Juan. Este gobierno es populista y feminista. No se pierde el foco principal para nada. Y habla Pablo Hoffman, que es el representante de O'Higgins, y dice, a mí no me gusta que populistas como la ministra de la Mujer nos utilice. No es nada personal, pero creo que nos saca del foco. Habla Pablo Hoffman, presidente de O'Higgins. Y Pablo Milad le dice, sí, claro, aprovechan cualquier instancia para figurar. Esta conversación se conoció, la publica el diario La Tercera, y se genera toda una polémica porque, bueno, se refieren de manera peyorativa a algo que es un anhelo del gobierno que tiene que ver con el respeto a las personas que no se les ha pagado las pensiones de alimentos, los famosos papito corazón no podrían entrar al estadio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, yo creo, en lo personal, creo que trasluce un poco en el fondo cómo se maneja el fútbol chileno y el poder que tienen los dirigentes del fútbol chileno. Fueron a La Moneda cuando lo que el gobierno y el Estado de Derecho es sancionar al fútbol por la violencia. Fueron a La Moneda a conversar, salieron hablando juntos y en la interna hablan de caramelo, hablan de populismo, hablan de feminismo de manera peyorativa. Me parece impresentable. Diputada Fríes, ¿la escucha usted? ¿Qué le pareció esto que acabamos de ver? Lo primero es que, bueno, siempre sale mal cuando se filtra un WhatsApp, porque el WhatsApp entre amigos, sea del lado que sea, uno ahí como que dice las cosas como realmente las piensa y por lo tanto hay que tener, primer punto, cuidado con los WhatsApp. Sí. Dicho esto, a mí me parece que lo que trasluce es lo que tú decías, un poder, en este caso el poder que hay en el fútbol, y una aversión también hacia el gobierno en términos de que hacen puras tonteras y nosotros lo que tenemos que lograr es lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro? Es la gran pregunta. Yo me imagino que tiene que ver con que costos de seguridad del estadio sean costos del fisco y no costos de ellos. Y por eso me voy a reservar para el final, pero pucha que elegí bien la canción de hoy día. Ah, ya vamos a tener nuestra sección musical. Bien. Muy bien. A ver, diputada Molina, ¿qué es eso que hablan ellos? ¿Qué será eso que hablan ellos de nosotros tenemos que proteger lo nuestro o sacar provecho de lo nuestro? No se pierde el foco. ¿De qué estarán hablando? ¿De socializar los costos como Bueno, primero yo creo que el fútbol ya hace mucho tiempo que es un negocio, ¿no? Es un giro, un modelo de negocio que está basado en distintos ámbitos, ¿no es cierto? Que tiene que ver con lo técnico, que tiene que ver con las relaciones y de alguna manera también es un deporte muy popular en Chile y en ese sentido tienen de alguna manera la sartén por el mango porque mucha gente es amiga del fútbol. A mí me parece que pensar que yendo a La Moneda van a solucionar el problema de violencia en los estadios, yo creo que están más perdidos que el Teniente Bello. Pero, quiero decir de que con esa frase que dice que el gobierno usa cualquier artilugio para figurar, yo creo que me parece buena la frase, creo que sí, creo que el gobierno debe usar cualquier oportunidad para poder poner sobre la mesa y en la agenda pública cuáles son las prioridades. Y este es un gobierno feminista y por eso lo apoyo. Sí, a mí lo que me molesta, vuelvo a opinar, pero no es la idea, pero es que no hay un deporte en Chile que tenga tanto apoyo como el fútbol. El Estado le ha construido estadios al fútbol chileno. Por eso tienen Entonces, que vayan a La Moneda cuando tienen que ser sancionados porque no cumplen con la normativa de seguridad y después salgan pelando y diciendo, básicamente es otro gobierno, es como una conversación entre dos estados. Ubíquense, ¿de qué estamos hablando? Pero aquí, ¿de quién es la culpa? ¿Del chancho o el que le da frecho?
Buen punto. Ojo con eso. Buen punto. Pero Porque aquí hay dos temas esto es importantes. denso. No, pero es que aquí hay dos temas importantes que dejan ¿En ver serio el chancho los no WhatsApp. tiene la flecha? Buen ¿Por punto, qué? ¿eh? No, el gobierno es el Porque que le da flecha. están negociando con el gobierno los dirigentes del fútbol, ¿Ves? empresas privadas están negociando algo con el gobierno. Eso es lo primero que me queda la duda, porque ellos dicen, estos nos están dando un caramelo, lo importante aquí es lo de nosotros. ¿Qué es lo de nosotros? No lo sabemos. Claro. Pero yo creo Puedo que aquí... apostar, puedo apostar. Uno infiere Pero- que es pero claro. beneficios de seguridad. Obvio, pues, Y sería carabineros dentro de gravísimo, los y sería estadios, gravísimo todo. porque ellos son una empresa privada. El fútbol hoy día lucra un montón, jugadores que ganan millonadas de pesos y vemos que están negociando con el gobierno. Eso es lo primero, o sea, yo creo que ahí hay que Sí. cerrar la puerta. No, pero el A ver, gobierno ¿no está de no acuerdo? es el chancho. Rafi, no está de acuerdo, ¿eh? No, porque yo creo que esto tiene que ver con otro tema, que es lo que pasó para el clásico, y donde se evidenció una vez más que los eventos masivos tienen problemas, y tienen problemas principalmente, en este caso, por parte de los clubes o los que organizan los eventos. Sí. Y ahí salieron a decir, no, mire, necesitamos a los carabineros dentro. El gobierno les dijo no. Y ahora que se está discutiendo, entre paréntesis, la ley de seguridad privada, Sí. donde este va a ser un tema, entonces efectivamente a mí me parece que el gobierno llame a los actores a que digan cuáles son sus propuestas es parte. Ahora, la buena fe o la mala fe de los actores, en Sí. este caso Ahora, a través del WhatsApp. parece se que dio. algo van a conseguir del gobierno, porque le Eso están dando el dejan- caramelo, entre comillas. Ellos hablan del caramelo, del tema de los papitos Feminismo. corazón. Ah, Ahora, la NFP subió hoy día el video, ¿no? En estos días subió este video respecto de su visita al registro civil. Es otro el tono, mira. de la compra de la entrada. Ya, esto lo subieron exactamente el día 16, el día martes de esta semana. Y ayer, 18, se conoció el famoso chat. Oye, un ejemplo de integración público-privada, hasta con musiquita. Por favor. Y en la interna, por el chat, estamos consiguiendo lo que queremos. Muchas gracias, Registro Civil, publica la NFP, por la reunión de hoy. A trabajar juntos por mejor seguridad y la experiencia a los estadios. Así fue la provechosa cita en el Registro Civil. Aparece Felipe de Pablo, que es gerente de operaciones, Pablo Milad y otros dirigentes, la gente del Registro Civil. Si ese mismo espíritu reinara en las conversaciones internas, uno vería coherencia, pero cuando se filtran las conversaciones internas y son en otro tenor, uno dice aquí, decimos una cosa, sentimos otra y actuamos de otra. Mauricio. Sí, bueno, yo creo que hay varios temas que están subyacentes a lo que se está tomando la atención pública respecto a la revelación de este chat, ¿no? Yo creo que ese es como el gorila invisible, ¿no? Está Hubo un bien. experimento que se hizo respecto a unas personas que le mostraron un partido de básquetbol y cuando terminó el partido le dijeron, oiga, ¿y qué opina del gorila que estuvo ahí atrás? Y toda la gente decía, ¿qué gorila? Nadie lo vio. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba concentrado en las jugadas del partido. Pero efectivamente había una persona disfrazada de gorila atrás, haciendo incluso algunas muecas. Bueno, el gorila invisible acá tiene que ver con que estos chats revelan de que hay una negociación, o habría una negociación entre el gobierno y la ANFP, que finalmente es una asociación de empresas con fines de lucro que manejan un determinado negocio que está regulado. Hoy está regulado. En ese contexto también a uno le llama la atención de que existe mucho discurso, ¿no? Que aparece como muy duro en relación a lo que se ha revelado acá. Pero parece que las acciones no son tan duras. La actual ley le permite a la autoridad pública, específicamente al delegado presidencial que autorizó un espectáculo deportivo de fútbol, el poder aplicar multas que llegan hasta 63 millones de pesos, en los casos más graves,
al organizador de un espectáculo deportivo de fútbol profesional que no haya cumplido con las normas de seguridad. Y eso claramente ocurrió en el último clásico. Sin embargo, hemos escuchado de todo menos a una autoridad que diga le cursé la multa por una o varias infracciones. Eso llama la atención. Gran parte de las cosas que están proponiendo en esta, entre comillas, mesa de trabajo son cosas que hoy día ya están establecidas en la ley vigente. Y eso también llama mucho la atención, ¿no? Y yo creo que también se naturaliza un poco el debate de un problema que es real, serio, y que se tiene que abordar de una manera igualmente seria y concreta, que tiene que ver con los muchos casos de personas que tienen alimentos asignados a su favor, pero que las personas obligadas a pagarlo no lo pagan. Porque habrá que ver, y esto requiere de un debate serio, con antecedentes, de que el establecer que una persona que debe alimentos no vaya a un estadio es una medida idónea y además una medida eficaz para que estas personas paguen. Yo no creo que haya antecedentes muy concretos al respecto, y parece más bien un saludo a la bandera, porque me da la impresión que las personas que no han pagado la pensión de alimentos, lo que va a hacer es, siguiendo no pagarla, no la va a cancelar, y una parte del dinero que retiene injustificadamente y no se la paga a su hijo, a su señora, va a terminar al canal del fútbol, porque va a comprar la suscripción. Entonces también eso hay que tener mucho cuidado, porque claro, cuando uno levanta mucho simbolismo, a la vez, si estos simbolismos son vacíos, se va degradando el tema que uno quiere abordar y que uno quiere atender, ¿no? Y eso también es importante. Yo creo que esos dos debates están ahí debajo de toda esta polémica bastante espuria en un chat que claramente no cumple con ningún tipo de medida de resguardo de privacidad, claramente. ¿Coincide con esa mirada, diputada Molina? ¿Es una medida de pronto que coincido puede ser plenamente. efectista, pero no efectiva? Sí, coincido plenamente, sobre todo en que a mí también me preocupa que todo este cuento del chat y del WhatsApp y todo lo demás tape o cubra la importancia que tiene que a partir del 20 de mayo se hace efectiva la ley que discutimos por meses en el Congreso, De responsabilidad que parental. fuimos muchas veces al Ministerio de la Mujer para poder tener una ley que realmente tuviera la mirada de todas las áreas políticas y también de género. Entonces, creo que lo importante es eso. Creo que este es un incidente, pero que revela ciertas características de lo que es también el negocio del fútbol. Y creo yo que se requiere hoy día que la NFP, primero hay que llamarla al orden y ponerle los bordes que se usan ahora. Rayarle la cancha. Claro. Rayar la cancha, el gobierno, el Ministerio del Interior, sobre estos espectáculos públicos, y la NFP a su vez bajar la línea a todos los equipos de fútbol sobre los criterios y los protocolos. Sí. Hay que tener protocolos, hay que tener reglamentos, y la gente tiene que estar educada en eso. La violencia está presente en nuestro país, se manifiesta en distintos ámbitos, y la violencia del fútbol es así universal. Muchos países la han tenido y la han podido arreglar. Erradicar. Los ingleses Vamos. lograron eso, que ahí Sí, era claro. terrible. Sí, con los hooligans. Y lo lograron, y creo que aquí tenemos que mirar también las experiencias exitosas de otros países para poder tomar medidas que son demostradamente eficaces. Vamos a revisar algunos puntos de la ley de responsabilidad parental, que es trascendental, comienza mañana, ¿cierto?, a ser efectiva, a regir, pero la ministra de la Mujer y de Equidad de Género, Antonia Orellana, fue aludida en este famoso WhatsApp y conversación del mundo del fútbol, y no rebolleó el tema, y hoy día declaró lo siguiente. Propuesta que han hecho los diputados Manucheri y Ciccardini, nosotros lo contemplamos como una posibilidad, pero que ciertamente requiere de una reforma legislativa. Ahora, creo que caramelo no es la expresión más adecuada, porque ciertamente lo que hemos podido comprobar es que la pensión de alimentos y su no pago es un problema extendido en el país que afecta a las mujeres de todas las regiones, todas las comunas, todas las clases sociales, y que significa un problema también de pobreza, endeudamiento y desarrollo de los niños y niñas. Por lo tanto, tratarlo de caramelo no me parece, y por lo que ustedes dicen tampoco fue lo que conversamos, porque el tenor de nuestra reunión tuvo que ver con cómo desde el Ministerio de la Mujer podemos apoyar para que en la etapa formativa de los jugadores y jugadoras prevengamos la violencia contra las mujeres. Perfecto. Claro, esa es la idea. Claro. No, raya la cancha a la ministra de inmediato y le
le saca, le descontextualiza completamente el término caramelo. Si es muy peyorativo el hablar de ministro de caramelo. la mujer cuando tiene que se puede- ponerse- claro, no es un caramelo, no es una moneda de cambio de negociación las pensiones de alimentos. Respecto de la ley de responsabilidad parental, ¿cierto? Comienza a regir el día de mañana y el ministro Cordero, ministro de Justicia, señaló que desde el momento en que se produce la deuda líquida de un mes de pago de la pensión alimenticia, lo que hace el solicitante es requerir al tribunal el pago de la misma. Si eso no es posible, y está la relevancia de la ley, esta es la relevancia de esta ley, el juez o la jueza pasa a tener la facultad para poder indagar el patrimonio y los bienes, los flujos económicos que tienen quien adeuda la pensión alimenticia. Se les va a hacer mucho Perfecto. más complicado el no pago de las pensiones alimenticias finalmente. Diputada Fríes, de todo lo que hemos conversado, del famoso WhatsApp, de lo que trasluce, de la seguridad, de la propia ley de responsabilidad parental, ¿qué es lo más relevante para usted? Lo más relevante es que se inicia el 20 de mayo la aplicación de esta ley. Sabemos que las deudas son sobre los 55.000 millones, es decir, hay muchos hombres en Chile porque, ojo, son más del 90% hombres, 97%, o sea, un 3% mujeres. Sí. Por lo tanto, tenemos un problema de cultura machista respecto de las responsabilidades parentales. Me parece central. Yo no creo negativo el hecho de explorar otro tipo de sanciones. Me parece que mejor que la cárcel, etcétera, es retirar el carnet de conducir, es no dejarlos entrar al estadio. Así que no estoy cerrada a ese punto. Y respecto de la NFP y de los clubes, yo creo que el gran tema acá es efectivamente pegar donde duela, Claro. subir las multas. De hecho, después de ese clásico se ingresaron 4 o 5 proyectos que van justamente dirigidos hacia los clubes. Quiero preguntarle a Rubén Oyarzo, que es del Partido de la Gente, ¿cierto? ¿Qué le parece que comience a regir esta nueva ley de responsabilidad parental, toda vez que el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, que está en Estados Unidos, tuvo un problema bulladísimo respecto de esta materia? Obviamente este es un problema nacional y me parece excelente que empiece a regir el 20 de marzo. De mayo. De mayo, mañana. perdón. Mañana. Sí, mañana. Me parece excelente, creo que es necesario. Aquí nosotros no venimos a legislar por una persona, nosotros no tenemos nada que ver ahí en ese sentido, son problemas personales, él los arregló y nos parece excelente. Creemos que es importante. Ahora bien, aquí en el tema del fútbol yo creo que es importante aclarar. Por ejemplo, este es un proyecto de ley que presentó el diputado Daniel Manucheri con la diputada Chicardini y es un proyecto que ni siquiera se ha discutido en la comisión. Así Entonces, esto es Por eso no que creo que dejarlo tape bien. la realidad. Claro, o sea, esto es un proyecto de ley que presentaron 2 parlamentarios, que no se ha discutido en la comisión, que no ha pasado sala para que se vote. Entonces, ahí hay que tener cuidado con los comentarios que hacen también los dirigentes del fútbol, que es una empresa millonaria Claro. y que tienen que hacerse cargo de este tema de una vez por todas. Porque la violencia, yo lo dije en el programa anterior, o sea, aquí las barras bravas para mí son crimen organizado y hay que tratarlo así. Y hay que tratarlo como tal, señala usted. Mauricio Daza. Sí, a ver, yo recojo lo que dice la diputada Fríes. Ahí está uno de los núcleos, a mi juicio, del problema. Las multas son bajísimas. 63 millones de pesos como El la máximo. multa máxima para infracciones gravísimas en partidos calificados tipo A, o sea, los partidos de mayor convocatoria es nada. Son como $60.000 de una industria que mueve millones de dólares. Eso en un contexto en el cual además el negocio, y eso hay que entenderlo bien, el fútbol no está en la venta de tickets para ir al estadio, ¿no? Está en la publicidad, Obvio. está en los derechos televisivos y también, ojo, en la formación y venta de jugadores. Ahí está el negocio. Si usted no toca, ¿no?, el núcleo del negocio, entonces va a dar lo mismo, ¿no? Y por eso es que ellos, entre comillas, dicen caramelo, o sea, da lo mismo, ¿no? Claro. Usted puede, no deje entrar a todas las personas que sean mayores de 40, da lo mismo, o sea, ahí no está el negocio, ¿no? Entonces, por eso el aumentar las multas y darle donde duele, bueno, realmente es importante, pero también hay otro tema, insisto, y aquí sí hay responsabilidad del gobierno, ¿no? Yo los escucho haciendo todo este escándalo respecto de el chat, entre comillas, privado que tenían estas personas. Bueno, pero ¿y dónde están las multas? ¿Dónde está la multa que se aplica al organizador del último clásico? Que entiendo que es Azul Azul. Sí. Sí. No la veo, no está. Oiga, insisto, delegado presidencial que autorizó ese partido tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, ese es un tema. Y lo otro, también hay que decirlo, tiene que ver con el tema del cobro de pensiones de alimentos, que es un problema muy importante, porque no solamente está afectando a muchas mujeres, sino también a muchas niñas, niños y adolescentes. Es un problema realmente grave que impacta en la vida
de muchas personas. Bueno, ahí me parece que esta nueva ley es muy importante porque en general ya habían condenas, se podía investigar el patrimonio para lograr establecer una pensión, pero no para los efectos del cobro, y ahora sí se va a poder hacer. Sí, y este tema de las liquidaciones, reliquidaciones que muchos abogados hacen, digamos, para los efectos de tratar de patear vez tras vez el cobro, ¿no? Y la posibilidad de aplicar medidas que se han demostrado que no son eficientes, como el arresto nocturno, ¿no? Hay muchas personas que prefieren ir al arresto nocturno antes que pagar, ¿no? Entonces, ese es un problema y no soluciona el tema. Yo creo que esta nueva ley es muy importante. Más importante que una medida, insisto, que se puede señalar, ¿no?, como muy vistosa, que es decir, mira, los que deben pensión de alimentos no pueden ir al estadio. A ver, ¿sabemos cuánta gente que debe pensión de alimentos va habitualmente al estadio? No creo. ¿No? ¿Cuál es el impacto? ¿Mueve o no la aguja? Vamos a desgastar tiempo legislativo y de discusión pública en algo que no sabemos si es eficaz o no. Si es eficaz, oiga, fantástico, démosle. Si no es eficaz, bueno, no. Pero ni siquiera tenemos ese antecedente, ¿no? Y ese es un tema que yo creo que es muy importante. La autoridad tiene una responsabilidad de poner los temas en un contexto de seriedad. Y yo creo que aquí, de repente, no se está haciendo aquello. Ahora, hay una información de último minuto, ahora, Tan, tan. y que tiene que ver con que Pablo Milad, presidente del fútbol, Ya. se encuentra en Argentina con Jaime Pizarro, Con ministro el de ministro Estado. del Ministro del Deporte. deporte. Están en temas de la presidencial candidatura de Chile junto a otros países para el Mundial 2030. Allá les estalla esta polémica y están juntos, entonces se miran la cara. ¿Y qué pasó? Bueno, Pablo Milad se disculpa, llama por teléfono a la ministra Orellana, llama por teléfono a otros personeros del gobierno para ofrecer disculpas justamente por esta conversación. Y lo recoge justamente de La Tercera, lo estaba leyendo acá, que ha hecho el seguimiento, que descubre los WhatsApp, que muestra todo, y señala que casi a las 20 horas de este jueves, del día de ayer, Pablo Milad llamó a Antonia Orellana, la ministra de la Mujer y Equidad de Género. El presidente de la NFP le ofreció disculpas y le reconoció su error. La funcionaria de gobierno aceptó las explicaciones y le pidió enfocarse en seguir adelante con las intenciones que ambas comparten en relación a su actividad. Habló Jaime Pizarro, ministro del Deporte, lo escuchamos aquí en Tiempos Violentos. Tuvimos una breve conversación. Él manifestó que efectivamente esto había sido publicado en la tarde de ayer, que había sido además mal interpretado, pero eso yo no lo voy a analizar profundamente porque no me corresponde entrar en ese análisis. Lo que sí sucede es que para ir trabajando en conjunto, para estar en nuevos desafíos, en nuevas tareas, para ir abordando distintas temáticas, claramente hay que trabajar con responsabilidad y en ese aspecto hacer un llamado a que efectivamente nuestras opiniones, nuestros comentarios sean serios, sean formales, representen lo que efectivamente corresponde a nuestras labores. Ahí teníamos entonces a Jaime Pizarro, al ministro Pizarro, regresando desde Argentina. Y claro, Y él era señalando que había futbolista, tenido- ¿no? ¿Cómo? Era Sí, futbolista. Claro, Sí, pues, final, sí, campeón de gran América. capitán, Campeón de capitán. América en el 91. O sea, está Capitán, capitán. Kaiser en Pizarro. el centro de la Sabe polémica. perfectamente cómo se Oye, mueven pero tampoco- estas presiones y estas olas Es verdad. en el mundo del fútbol, Mauricio. verdad. Oye, que esto, ya, pongamos también un poco de contexto en este tema. Mal lo que dijo Milad, mal lo que se señala en ese chat, pues tampoco lo hicieron en una conferencia de prensa. Pues. Sí. Es la filtración de un chat privado donde las personas que interactúan ahí tienen una expectativa razonable de privacidad. Y un ¿no? lenguaje, Que fue sí. vulnerada, también hay que decirlo. Un lenguaje Pero mira, coloquial. Hay que ver quiénes están ahí Pero hay también. una cosa reveladora también en esto, porque obviamente el medio no se va a ver arriesgado a publicarlo si es que se comete un delito, ¿no? Y para que no se haya cometido el delito, la fuente Alguien lo autorizó. de este chat fue una de las personas que participaron ahí, entonces también se deben Exacto. estar dando, digamos, algunos puñalazos ahí a esto, claro ¿no? que sí, Eso pues. para el Cagüín, para decirlo, Sí, ¿no? Claro, sí. po. ¿Quién habrá pegado el pantallazo Eso. y lo mandó a algún medio, lo mandó a algún lo periodista? único Podríamos que hacer una estaba ahí. apuesta. ¿Ah? Podríamos hacer una apuesta. Podría ser una apuesta. El mismo Pablo Milán. Sería una locura. Bueno, impas entre el gobierno y el mundo del fútbol. Yo creo que lo importante es que se logren poner de acuerdo rápidamente respecto de seguridad, punto uno. Que no tengamos que ser los chilenos los que seguimos financiando la seguridad en Así un, es. mundo- un espectáculo que es privado. Lo hemos Tal conversado cual. 1.000.000 de veces. Y luego que los clubes cumplan con lo mínimo y además que sean capaces de cursarle la multa a los dueños del espectáculo. Claro. Si uno hace una...
Si uno hace una fiesta, es una empresa que se dedica Pero a tú hacer dices que fiesta, no una se ha productora. cursado multa. ¿Ah? ¿No se les ha cursado multa? Lo que yo entiendo es que para el organizador del clásico, la U con Católica, se multó a la U con jugar sin público. No pasó Claro. más que eso. Claro, pero insisto, Como- ya como jugar sin Colo-Colo, que está público, jugando sin van a público. transmitir el partido Lo dan igual. cuando hay otro O sea, los derechos de televisivo están, la Vamos a publicidad oficiar. está... Vamos a oficiar. Muy bien, Vamos a a mí me oficiar. gustó, vamos a oficiar. Nos Ya. sumamos, sí, nos sumamos. Rol ¿Se suman? fiscalizador. Sí, ya. 3 diputados que van a Obviamente. oficiar esa Hagámoslo los cosa. tres, perfecto. Si las multas están escritas, hay que ejecutarlas. Obvio. Ya. Lo vamos a exigir. Muy Sí, bien. sí, sí, Como sí. parlamento, Para saber y para tener el estos detalle 3 de qué diputados vamos a me exigir gustó. que se cursen las multas. Perfecto, ya vamos a estar muy atentos a la evolución de aquello. Cambiamos completamente de tema y nos vamos a poner el foco en la región de la Araucanía, la zona macro sur. Equipo querido, por favor, titular en pantalla. Gobierno se abre a modificar el estado de excepción constitucional tras reunión en la Araucanía. El subsecretario Manuel Monsalve se comprometió a que antes de la próxima renovación ya va a tener la discusión en el Congreso, dijo el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas. Para la autoridad regional se necesita que se pase a la acción sobre cómo desarticular a los grupos vinculados a los hechos de violencia, algo que debe incorporar la medida. Y tiene relación también un poco con lo que dijo el propio presidente a los parlamentarios de la zona cuando se juntaron en Cerro Castillo. Les dijo, después de la cuenta pública nos vamos a juntar aquí mismo en Cerro Castillo para hablar exclusivamente de seguridad. ¿Podríamos tener estado de sitio? ¿Qué significaría aquello en la práctica? Hoy lo explica todo en Tiempo de Daza, Mauricio Daza. Todos están hablando de estado de excepción para aquí y para allá. Nadie se da un tiempo para poder analizar de qué se trata. Bueno, básicamente todos nosotros tenemos un catálogo de derechos y garantías consagrado en la Constitución que se tienen que respetar. Sin embargo, hay ciertos momentos en la vida de un país que por ciertas y graves circunstancias requieren una actuación un poco más decidida de la autoridad y eso justificaría el poder suprimir o restringir algunos de esos derechos constitucionales. En nuestra actual Constitución existen 4 estados de excepción constitucional. El primero es el estado de asamblea, que se establece básicamente para una guerra externa, donde no solamente se pueden restringir, sino suprimir algunos derechos constitucionales. Está también el estado de sitio. A continuación está el estado de emergencia y el estado de catástrofe. El debate ha estado en el estado de emergencia, vigente en la Araucanía, y lo que viene más arriba, se supone, muchos lo ven así, que es el estado de sitio, así que nos vamos a enfocar en estos 2 estados de excepción. Bueno, el primero es el estado de sitio. El estado de sitio se justifica por la norma constitucional vigente si es que existe una guerra interna o grave conmoción interior. Es decretado por el presidente de la República con acuerdo del Congreso Nacional. Dura 15 días y el presidente puede solicitar su prórroga. Se puede declarar en todo o en parte del territorio y establece este estado de sitio la posibilidad de restringir, no suprimir, libertad de locomoción, derecho de reunión y, ojo con esto último, la posibilidad de arrestar a personas en su morada o en otros lugares no habituales o habilitados para aquello, que son básicamente comisarías y por sobre todo cárceles, ¿no? Y esto es una garantía bien importante. Las personas cuando son detenidas tienen que ser llevadas a un lugar el cual sea conocido también para que se permita saber en qué condiciones está y se pueda resguardar sus derechos. Pero además existe también el estado de emergencia, que es el que está vigente hoy día en la Araucanía. Y este se justifica por grave alteración al orden público, daño o peligro para la seguridad de la nación. Puede ser declarado por el presidente por una duración máxima de 15 días. Si se quiere prorrogar, y esto lo saben bien los diputados, tiene que ser prorrogado por otros 15 días, pero solamente con acuerdo del Congreso Nacional. Ya llevamos un año que cada 15 días se está votando esto en el Congreso. Se debe indicar cuál es la zona en que se va a extender y además se restringe solamente 2 libertades, la libertad de reunión y de locomoción, nada más. Ahora, se establece, y esto también es muy importante entender, que hay un jefe de la Defensa Nacional, no de Carabineros ni de la API, sino de la Defensa Nacional, de alguna de las Fuerzas Armadas, que asume el mando de las Fuerzas Armadas y de orden desplegada en la zona, el control del orden interno de esa zona, además de definir las restricciones al acceso al área donde se estableció este estado de emergencia y también regular el tránsito en ella. Además, el presidente de la República puede delegar todo parte de sus propias atribuciones a el jefe de la Defensa Nacional. Ahora,
fíjense, esto es muy importante porque en el debate que se ha dado respecto a esta materia, ¿qué es lo que se dice? Mire, ¿sabe qué? No ha funcionado el estado de emergencia durante un año en la Araucanía. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, pasemos a lo que viene. Estado de sitio. Sí, pero la Constitución no establece de que el estado de sitio se tiene que invocar cuando el estado de emergencia no ha funcionado. No es causal, sino es la causal una guerra interna. O sea, estamos básicamente frente a una guerra civil, ¿no? O una alteración que es gravísima respecto del orden público. O sea, algo que sea más allá que una alteración sustantiva de aquellas que permite un estado de emergencia. Y la única diferencia entre el estado de emergencia y el estado de sitio respecto a la restricción de derechos constitucionales tiene que ver con que el estado de sitio permite arrestar a personas en su morada o en lugares no habilitados al efecto normalmente para aquello, ¿no? Eso lo permite el estado de sitio, el estado de emergencia no. Pero en el resto son exactamente iguales. Entonces la pregunta es, ¿va a mover la aguja? ¿Va a cambiar algo si es que se establece un estado de sitio? Y además, ¿se podrá invocar un estado de sitio porque no funcionó el estado de emergencia en un contexto donde esa no es causal constitucional para invocarlo? Ahora, Mauricio, dos cosas. Uno, porque es importante entender la figura del jefe de la Defensa Nacional. ¿Cuál es la responsabilidad que le conlleva a esa persona? Y hoy día tenemos estado de excepción de emergencia, pero con algunas características en particular. Sí. ¿Se puede ampliar las facultades de ese estado de emergencia? Sí, mira, tú has dado Yo el creo que por ahí clavo va. en dos temas que son muy importantes. En primer lugar, cuando el presidente Boric decreta este estado de emergencia, establece cuál es el área física donde se va a aplicar. Y básicamente lo limita a rutas, caminos, carreteras, ¿no? Entonces, no es que se puedan desplegar las Fuerzas Armadas indistintamente en todo el territorio de la región de la Araucanía. ¿Ya? Eso es lo primero. Solamente un paréntesis, cabe señalar que a pesar de que ha esto ocurrido desde hace un año, igual hemos visto durante los últimos días que en las carreteras, ¿no? E incluso en rutas importantes como la Ruta 5, que une el país de norte a sur, bueno, ha existido paralización de tránsito porque se han quemado camiones, ¿no? O buses. Entonces uno dirá, oye, si están limitados no funciona, ¿de quién es responsabilidad? Bueno, y ahí va lo segundo. Siempre se le echa la culpa al presidente Boric, se dice el presidente de la República el que es responsable. Pero fíjense, en este estado de excepción se nombra a un jefe de la Defensa Nacional y dentro de sus atribuciones legales, esto está en la Ley Orgánica Constitucional de Estado de Excepción, es precisamente asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de orden desplegadas en la zona y además estar a cargo del orden interno del espacio físico donde está este estado de emergencia. Entonces la pregunta es, ¿a quién hay que responsabilizar? ¿Quién es la persona que está a cargo? Porque yo no creo que el presidente Boric tenga que ir a La Moneda a hacer planes de seguridad, ahí con un plano para ver cómo se despliegan las fuerzas de orden y seguridad y las Fuerzas Armadas en los caminos. Eso le corresponde al jefe de la defensa. Y yo lo que echo de menos, y esto es una opinión personal, es que se hace mucho escrutinio al presidente de la República, la lógica de la pelea política. Oiga, pero de nuevo, el gorila invisible. Resulta que al jefe de defensa nadie lo saca al pizarrón. Claro. Pasa piola, para decirlo en buen chileno. Entonces, ojo con eso. Diputada Fríguez, su opinión. ¿Va a ampliarse este estado de excepción de emergencia? ¿Se le entregará otras facultades a los efectos del ejército? El subsecretario Monsalve ha planteado la necesidad y de hecho ha instalado algunas bases militares en distintas comunas de las que habían al principio. Pero déjame partir con una declaración de principios que a mí por lo menos me importa. A mí no me gusta que en una democracia, y ya por un año, tengamos un estado de emergencia. Peor aún, y digo no en todas sus posibilidades, a un estado de sitio, que significa que a un sector del país le estamos diciendo que estamos en guerra. Eso no. Pero, dicho eso, la urgencia que hay en la Araucanía me parece que requería una intervención, pero el gorila, no sé si hablamos del mismo gorila, Mauricio, el gorila en este caso tiene que ver con un problema de fondo que tenemos con las policías. Las policías no dan abasto, no tienen las capacidades, se está trabajando y comiendo chicle al mismo tiempo, tratando de resolver la urgencia con el ingreso, digamos, de este estado de emergencia y los militares, y a la vez avanzando en las reformas necesarias en las policías para que desde la profesionalización, mayor eficacia, mejor equipamiento, reforzamiento, etcétera,
lleguemos al momento en que no tengamos que recurrir a las Fuerzas Armadas, que por lo demás estoy segura que no les gusta estar en este tipo de situaciones. Diputada Molina, ¿coincide? Sí, coincido en el sentido de que el último estado de sitio lo tuvimos en dictadura. Creo que de verdad hoy día en democracia poner y abrir espacios donde se pueden cometer serias vulneraciones de los derechos humanos, creo que el problema de la Araucanía es muy complejo. Creo que tiene muchas aristas. Creo que hay grupos de interés también en que esto siga ardiendo, que siga dando problemas. Creo que hay actores y sectores involucrados acá que no son solamente las demandas lógicas y justas, ¿no es cierto?, del pueblo mapuche con respecto a las tierras o con respecto a facilidades laborales, etcétera. Yo creo que acá hay un tema de narcotráfico, de robo de madera, de político también, de intereses políticos en que se quemen camiones, en que pasen cosas, porque eso mantiene, ¿no es cierto?, una serie de elementos que permite de alguna manera que las cosas se sigan dando en forma tan chueca. Yo creo que el estado de emergencia hay que mantenerlo, creo que le daría un poco más de atribuciones a los militares, que en el sentido de generar un poco más de temor y de inseguridad para los que cometen delitos, sobre todo para los delincuentes. Porque yo creo, es mi opinión, no soy abogada, no soy experta en seguridad, pero mi opinión es que los problemas graves que hay en la Araucanía, en un porcentaje muy bajo, los hechos de violencia tienen que ver con los mapuches. Diputado Ayarzo, tenemos dos diputadas que dicen no al estado de sitio. ¿Qué dice usted? Si de aumentar la violencia. Yo no descartaría nada. ¿Usted no lo descartaría? Utilizaría todas las herramientas que nos da la Constitución actual. Ahora bien, yo creo que estado de sitio no, pero sí aumentaría el estado de emergencia, los sectores. Vemos que lamentablemente la región de la Araucanía es la más pobre del país, es donde menos inversión existe por estos temas. Llevamos 25 años con atentados terroristas. Sí. Y hay que decir las cosas como son acá. Ahora, lamentablemente llevamos 1 año y 2 meses, 3 meses con una prórroga del estado de excepción que lamentablemente no ha dado los resultados que queremos. ¿Y cuáles son los resultados? Se han reducido diputados. Sí, había un descenso totalmente importante. de acuerdo, pero aquí 30% los de los eventos resultados que violentos, queremos de violencia es que no se vea lo que se vivió esta semana o la semana pasada. No, es ojalá posible, no se vea ningún problema. pero sí, no es obvio. posible que un candidato que fue democráticamente elegido constituyente, al día siguiente se le ataque su casa. Por cierto. No, eso no, Eso no es posible en democracia. ¿Saben quién fue? Pero sáqueme una duda, porque usted dice ¿Quién fue? que la violencia está ahí, que no se ha reducido, y este último año, en comparación al año anterior, No, yo no digo eso. Se ha No reducido son los un 29%. resultados esperados, ojo. estoy de acuerdo que siguen los eventos, Eso es lo que los estoy diciendo. ataques, que eso está ahí, que o sea, uno no va a tapar el sol. Yo no estoy diciendo que no hay Pero resultados. han bajado, De hecho, han ha tenido bajado mejores totalmente. resultados que los gobiernos anteriores. Sí, estoy de acuerdo, pero no son los resultados esperados. No pero son los ¿qué se puede resultados esperar esperados en un año por la región solucionar ni un por los, problema ni de por los siglos? parlamentarios que están en la región. Digamos las Claro, cosas uno- como son. uno esperaría Ahora, que la Araucanía existiera aquí, más, pero- aquí hay un hay Que no es una solo grave. seguridad pública el Mira, problema. aquí hay un grave tema y que no he escuchado a ningún parlamentario de eso. A ver. La inteligencia. Exacto. ¿Qué pasa con la inteligencia? Es cierto. ¿Estamos trabajando en base a eso? ¿Hay Eso es muy inteligencia? importante. ¿Hay inteligencia? Carabineros no tenía inteligencia. Bueno, ¿no? pero las Se fuerzas desbarató la y- inteligencia después de los Hay escándalos. un jefe de carabineros. defensa, pues. Ya, y entonces, si no hay Y lo otro, inteligencia, y ¿qué lo sacamos otro. con aumentar las Nada, facultades pues, si hay de inteligencia. las fuerzas que están y desplegadas? lo otro, si hablamos que hay una baja dotación de carabineros, ¿cuáles son los incentivos para la gente para que ingrese a carabineros? ¿Se van a aumentar los sueldos? ¿Van a aumentar las mejoras? Ese es el tema ¿Qué va a de pasar ahí? fondo. A mí me preocupa que aumentemos las prerrogativas, ¿cierto? Las facultades de las fuerzas desplegadas y no haya inteligencia realmente suficiente para poder desbaratar lo que está pasando. Así es. Yo creo que hay Anticiparse. Claro. Sí, hay una. Esto revela una falta de escrutinio histórico, ¿no?, que se ha dado respecto a nuestras fuerzas armadas. Así ¿ya? Y esto ha permitido, entre otras cosas, grandes defraudaciones, ¿no?, como el mítico Gate. Pero también yo creo que ha permitido dejar una situación que, a mi juicio,
se está exponiendo en este año de estado de excepción en la Araucanía, donde hay fuerzas militares un año, ¿no? Y que han demostrado no ser eficaces. O sea, sostener que en nuestro país las Fuerzas Armadas no son eficaces es un problema de Estado que se revela acá, pero que nadie parece que lo dice, porque estamos todos en la chimunchina política, pero es un problema profundo. Disculpa, yo ahí he hablado con el general Isurrieta y él me dice, si le dan la autoridad para hacerlo, él en una semana tiene todo el tema. Esa es típica cuestión que dice, oye, si me dan la autoridad, yo se lo arreglo así. Oiga, falso, ¿sabe qué? Tiene toda la autoridad para hacerlo, pero porque lo da la ley, ¿no? O sea, los estados de excepción constitucional están en la Constitución y hay una ley orgánica que establece cuáles son las atribuciones. Además, el presidente de la República le entregó atribuciones. Lo que sí uno podría criticar es que el espacio territorial que incluye el estado de excepción es acotado, porque solamente se vincula a caminos, rutas, carreteras. Y sería lógico de que no solamente estuvieran ahí, digamos, sino estuvieran desplegados en todo el territorio. Pero fíjense, solamente para terminar esto, aún así tenemos incidentes después de un año y después de una seguidilla de incidentes como lo que señalaba el diputado Yarzo, donde se le disparó a la casa de un constituyente electo, después se atentó en contra de su padre, después antes hubo un tema en la cárcel de Angol, etcétera, etcétera, hubo una sucesión de hechos. Bueno, al final, el culmen de todo esto, oiga, un búho, un camión incendiado en medio de la ruta 5, que es parte del espacio acotado donde las Fuerzas Armadas tienen que actuar. Entonces, yo insisto, ojalá escuchar a alguien que piense un poco y diga, a ver, ¿sabe qué? Ya, y veamos cuál es la efectividad, cómo están funcionando operativamente nuestras Fuerzas Armadas, porque es un tema profundo de seguridad nacional. Sí, sin lugar a dudas. Pero ahí, ¿quién sería? ¿Cómo? ¿La ministra Toá sería o no? No, la ministra Toá tiene que ver con los carabineros de defensa. Ministra de Defensa. La ministra de Defensa y la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. La ministra de Defensa que está en la zona en estos días, además. El gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, que es el único gobernador además de oposición, habló con los medios de comunicación y planteó lo siguiente. Creo que cuando tenemos ese tipo de atentados esperaríamos, y es lo que le solicitamos hoy día al subsecretario Manuel Monsalve, que se cambie la estrategia del decreto de estado de excepción. El estado de excepción hoy día simplemente está para defenderse y no cumple una función de desarticular a estos grupos que están detrás de cada uno de los incidentes y atentados terroristas que tenemos en la región. Más allá, cuando podemos decir el presidente de la República reconoce que hay terrorismo en la macrozona sur, donde la ministra Toá en la interpelación reconoce también que hay actos de carácter terrorista en nuestra región de la Araucanía, todos reconocemos que esto no es una violencia común ni una violencia rural, sino que aquí hay terrorismo, y cuando tenemos terrorismo tenemos que enfrentar la situación como corresponde. Y eso es endureciendo obviamente este estado de excepción que tiene muchas renovaciones ya, pero que no hemos visto un resultado real en desarticular estos grupos. Por otra parte, buscando alternativas que sean diferentes. Lo propusimos junto al alcalde Carter. ¿Por qué no crear un escuadrón, una policía militarizada distinta que pueda enfrentar esta situación de raíz, como se hizo en Colombia para terminar con Pablo Escobar, como se hizo en España para poder combatir la ETA, etcétera? A ver, ahí teníamos al gobernador Luciano Rivas. Ahora, él plantea varias cosas. Primero dice que las fuerzas desplegadas están en un modo defensivo, ¿cierto? Que no están en modo, lo contrario, ofensivo, ¿cierto? Buscando a la gente que genera estos ataques. Y luego dice que la propia ministra del Interior en la interpelación habló de ataques terroristas, que el presidente está consciente de esta situación, etcétera, etcétera. Pero luego entra, con todo respeto por el gobernador, en un bosque hablando del alcalde Carter y de una fuerza especial, una especie de grupo de élite entre la policía, las Fuerzas Armadas. ¿Pasa por ahí la solución o pasa por realmente saber quiénes son, dónde están? Y si llevamos años desplegados ahí y no se sabe, lo que pasa, ir a palos. Yo creo que se sabe. Es que es complejo. La gente de la zona lo sabe. Hay distintas entradas a este tema. Obviamente hoy día está mezclado la reivindicación de tierras por grupos radicalizados, mezclado con el tráfico de madera, mezclado con el tráfico de armas. Entonces, efectivamente, hay un cuadro complejo. ¿Es parte de las Fuerzas Armadas desbaratar ese tipo de situaciones? No. Es parte de la persecución penal del Ministerio Público, de las policías, de la investigación que se haga. Yo seguiría apuntando a los organismos que les corresponde hacer este tipo de cuestiones. Se han desbaratado bastantes bandas de crimen de
de tráfico de madera, que están muy cruzadas, y cada cierto tiempo efectivamente aparecen grupos más radicalizados que hacen una acción de visibilidad, digamos, en momentos que ellos consideran clave. Bueno, eso es parte de lo que la inteligencia debiera estar levantando ahora, porque obviamente uno condena que hayan atentados contra políticos independientemente de la mirada que tengan. Yo persistiría en este estado de sitio. Efectivamente tiene la posibilidad, estado de excepción, lapsus, estado de excepción, y efectivamente tiene la posibilidad de ir abarcando más zonas o trasladando a militares o involucrando más carreteras, pero dentro de la misma lógica. Y es parte de la evaluación que debiera hacerse cada 15 días, ¿no es cierto?, que es cuando nos van a pedir que nosotros refrendemos el estado de excepción en el Parlamento. ¿Tiene que hacerlo el poder político, el que le diga a la fuerza militar ya ahora desplieguese como quiera, le da carta blanca para movilizarse, para actuar de manera distinta, o es una estrategia que debiesen tener las fuerzas desplegadas allá, diputada Molina? Bueno, yo creo que lo que nosotros hacemos como Congreso es entregarle al Ejecutivo, dijéramos, la posibilidad de tener un estado de excepción en la zona donde solicita. Yo pienso que con la complejidad del tema de la Araucanía, yo no estoy en contra para nada que en este estado de excepción haya participación de militares. Creo que sabemos todo, el diagnóstico está hecho, faltan carabineros, pero donde creo que es el núcleo de todo, primero está la inteligencia, y la inteligencia no solo para pillar a los delincuentes, a los extremistas, a lo que tú quieras, sino que también inteligencia para identificar cuáles son las principales fuentes de desesperanza, las principales fuentes de pobreza, las principales fuentes de marginalización, porque realmente la gente en la Araucanía es la zona que tiene la mortalidad infantil más alta, es la zona que tiene la mortalidad materna más alta, no estoy ni siquiera hablando de ingresos. O sea, tiene un déficit. Entonces yo creo que por un lado hay que trabajar todo lo que aquí se ha hablado, pero por otro lado creo que hay que inyectar recursos en salud, en educación, entregar también FOSI o no sé, el mecanismo que tenga el Ministerio de Economía para apoyar a los grupos más vulnerables para que puedan cosechar. Tienen hectáreas de tierra, pero no pueden hacer nada con ellas porque no tienen recursos. Mira, hagamos lo siguiente. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta en Tiempo Violento vamos a hablar de esto, por supuesto, y de las ISAPRES que han sido tema durante toda esta semana. Pausa y regresamos. No se vayan.